Seguimos con más del día y ahora tendremos una conversación con la doctora Berniza Calderón. Ella es experta en temas de diabetes, también obesidad y alimentación saludable. Saludos, Berniza, muchas gracias por estar aquí en el día. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer. Gracias, gracias. Berniza, una de las enfermedades que más afecta a la población aquí en República Dominicana, me atrevo a decir, no como doctora, sino como periodista, es la de la diabetes. ¿Cuáles son esas incidencias de diabetes aquí en el país y qué tanto afecta a los dominicanos y dominicanas? Realmente en el último estudio se encontró que la prevalencia de diabetes era de un 13.45% en la población dominicana, lo cual es bastante preocupante porque este estudio ya se hizo hace unos años y estamos viendo que después de la pandemia ha habido un incremento importante de la prevalencia de diabetes. Bueno, ahí tuvimos otro problema técnico. No sé si estamos todavía al aire, bueno, si ahora sí estamos al aire, Berniza, entonces, apartando ese problema social eléctrico que nos afecta a nosotros aquí, el tema de la diabetes, comentaba sobre la diabetes. Sí, comentaba que la prevalencia se ha ido incrementando, decía que estábamos en un 13.45%, pero que además de prediabetes, que es el estado antes de la diabetes, tenemos un 9.9% de la población, lo cual es bastante elevado con relación a otros países de la región. ¿Y en eso tiene que ver la alimentación? Sí, claramente tiene que ver la alimentación, que nosotros estamos teniendo un patrón de consumo muy bajo, tanto de frutas como de vegetales, pero es importante que el televidente que nos escuche entienda que además de la alimentación hay muchos otros elementos que están influyendo para que haya un aumento en esta prevalencia e incidencia de diabetes, como lo es la falta de ejercicio físico, la falta de descansar adecuadamente, el estrés que la gente está sufriendo. Me preocupa, Berniza, eso que mencionaba sobre la alimentación, la falta de consumo de vegetales y de frutas, porque uno esperaría que en un país como República Dominicana, donde uno tiene cierto acceso a eso, con las guaguitas anunciadoras y demás, la gente consuma frutas y vegetales. ¿Por qué consideras tú que no se consume como se debiera? Realmente en la transición epidemiológica que ha ocurrido últimamente en el país, la gente se ha enfocado mucho en el consumo de alimentos procesados y también digamos que el acelerado día a día está impidiendo que la gente se enfoque en lo que es esa alimentación saludable, eso aunado desde luego al desconocimiento de que una fruta te va a aportar siempre mayor cantidad de nutrientes que cualquier alimento que tú puedas comprar que ya está procesado, como sería una galleta, un refresco, etcétera. ¿Y cuáles cuidados debería de tener una persona con diabetes? Además del ejercicio y la buena alimentación, ¿cómo puede cuidarse una persona desde su casa con diabetes? Bueno, lo más importante cuando ya el paciente tiene una patología es que debe acudir a un centro de salud donde un personal especializado va a darle la atención que el paciente necesita. Porque si bien es cierto, en la etapa de prediabetes el paciente lo que debe hacer es un cambio en el estilo de vida y llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio y digamos, complementar esto con un descanso apropiado, con el tema de la reducción del estrés, cuando el paciente ya tiene la enfermedad, debe obligatoriamente acudir al médico para que se paute el tratamiento farmacológico que el paciente tiene que seguir. Por lo tanto, las recomendaciones serían: acuda siempre a su médico. Segundo, siga las recomendaciones que él le da, aunque usted pueda tomarse el té de canela que el vecino les recomienda, usted también tiene que tomarse la medicación. ¿Les afecta a ustedes, Berniza, esa competencia entre medicina tradicional o popular y la medicina que ustedes llevan a cabo? Realmente lo que muchas veces ocurre es que el paciente entiende que tiene que estar o de un lado o de otro. O sea, el paciente o se lleva del vecino y no se bebe la medicación y ya cuando se encuentra bastante mal, entonces va y se empieza a tomar la medicación. Y yo soy muy partidaria de los alimentos, o sea, de tratamientos naturales que pueden coayudar cuando el paciente ya tiene una patología, pero eso no significa que podamos suspender el tratamiento farmacológico que ya está establecido y que ha demostrado en miles y miles de personas una efectividad.
Habría que llevar entonces un balance. Uno se puede beber su tececito, pero también llevar el régimen que indique el médico. Así es. Y con los tececitos hay que tener su cuidado porque Bueno. también hay combinaciones que pueden ser tóxicas. Ante todo. Así es. Berenice, no quisiera finalizar la entrevista sin que hablemos sobre cómo organizar las porciones en los platos, porque revisando en tus redes sociales, doctora.berniza, veo que hay algunas recomendaciones sobre cómo podemos organizar el plato para comer correctamente. Así es. De manera general, cuando un paciente, digamos, no tiene ninguna patología específica, lo que debe hacer es dividir el plato en 4 porciones. De esas 4 porciones, 2 porciones deben utilizarlo para los vegetales sin almidón. ¿Cuáles son los vegetales sin almidón? Lo que la gente dice, eso no me llenan, eso no me gusta. Anda. ¿Por qué? Porque sienten como que realmente no le llegan a tener la saciedad que deberían. Y estos son la lechuga, la tallota, el pepino, el pimiento, etcétera. Pero la realidad es que estos contienen una gran cantidad de agua, pero también una gran cantidad de fibra que cuando lo comemos en grandes cantidades sí te apoyan a la saciedad, o sea, sentirte bien Esos lleno. son los que dicen que son desabridos. Así la tallota, es, la así lechuga. es, eso no sabía nada. Entonces, en esas 2 partes del plato deben haber esos vegetales. Luego, en las 2 partes que nos quedan, hay que poner en una la compañía, que son las proteínas, el pescado, la carne, el queso, etcétera, y luego en la parte que nos queda debemos poner lo que siempre nos encanta y ponemos en grandes cantidades, y no debería, que son los carbohidratos con almidón. Ahí va la yuca, el arroz, el pan, la pasta. Espagueti. Efectivamente. Entonces sería más de vegetales y después de los otros menos. Una pregunta del chat, doctora. Pregunta Javiela Paredes Hernández, ¿en cuánto debe estar el azúcar en la sangre? Ok, en una persona normal que no tiene ninguna patología, por debajo de 100. Ya cuando el paciente tiene entre 100 a 126, ya es un paciente que está en prediabetes. Cuando está por encima de 126 en más de 2 ocasiones, ya el paciente está calificado como diabetes. Bueno, muchas gracias, doctora. Por favor, indique sus redes para que ahí puedan hacerle cualquier otra pregunta, pero esperamos también tenerla aquí más adelante. Muchas gracias. Mis redes son dra.berniza. Berniza se escribe con B alta y Z. Gracias, Berniza. Bueno, una interesante charla sobre diabetes y alimentación saludable. Regresamos en breve con más del día, así que quédense ahí, que tenemos mucho contenido todavía.